¿Han cachado que tomarse el año es como una cosa muy tabú para algunas personas? Hola, yo me llamo Fran y se me ocurrió hacer este video porque sé que hay muchas personas que están a nada de postular a la universidad y con ello está el miedo a tener que tomarse el año, elegir una carrera, elegir dónde estudiar. Así que bueno, en el video de hoy voy a darle algunos tips de estudio en caso de que se vayan a tomar el año. Voy a contarle un poco mi experiencia, darle tips también a las personas que están pasando a cuarto medio y deben dar la prueba ahora, o sea, el próximo año. Y eso. Bueno, voy a partir un poco con mi experiencia y les voy a contar un poco de lo que fue mi año sabático. El 2020 fue el año pandémico, como todos sabemos, y yo en el colegio jamás fui una persona aplicada al 100%. Jamás. Nunca. Me consideraba una persona súper floja, de verdad. Todos, mis profesores, mis papás, para todos yo era una floja, no hacía nada, me daba lata estudiar, no me gustaba estudiar. Entonces me di cuenta en cuarto de que tenía que empezar a estudiar para la PSU, para la PDT, que era la prueba que tenía que rendir yo. Entonces me puse a estudiar como a mitad de año y como me sentía como que tenía que entrar a la universidad sí o sí. Y si no entraba a la universidad iba a ser como la peor cosa de mi vida, lo peor de mi vida. Y claramente no era así, pero en mi mente lo era. Entonces me obligué a estudiar. Empecé a estudiar historia desde cero, yo no sabía casi nada de historia, empecé a estudiar desde cero, me traté de aprender todo, matemáticas, me esforcé cero en verdad, me esforcé cero, así que fui a rendir la prueba sin saber matemáticas, lo cual era más o menos tonto. Y en comprensión lectora me iba bien, en todos los ensayos me iba súper bien. Y bueno, el 2020 empecé a hacer muchos ensayos, como dije, a estudiar. Hacía 3 ensayos por día, o sea, así me sentía depresionada, 3 ensayos por día. El día anterior a rendir la PDT, lo que hice fue hacer un ensayo de comprensión lectora. Y saqué 805 puntos, que igual es un puntaje bueno, porque en ese entonces eran 850 puntos. Entonces ese era como mi nivel de, no sé, de locura, depresión. Y ni siquiera era como que mis papás como que me obligaban a estudiar o me obligaban a entrar a la universidad ese año. Era como algo mío. El día que me tocaba rendir la prueba, me desperté y tenía tortícolis. Entonces estaba literalmente así. Estaba así, con el cuello así. Entonces obviamente tenía que rendir la prueba así. Eso fue un punto menos a mi favor. Cuando me desperté, fui al baño, me dio un ataque de ansiedad. No veía nada, no podía respirar. Fue una experiencia horrible. Y siento que fue porque me puse mucho peso encima ese año, o sea, ese semestre, en verdad. Me puse mucho peso encima y al momento de rendir... la embarré, fue cagazo mío. Y de todas maneras yo quería entrar a la U y solamente tenía una opción de U y 2 opciones de carrera, que eran periodismo y eran derecho. Bueno, entonces ya tocó rendir, salí de matemáticas, me acuerdo que salí, no sabía nada, o sea, yo decía, saqué el peor puntaje de la vida y efectivamente me fue súper mal, me fue horrible. Después en comprensión lectora no me fue en lo absoluto como esperaba yo esperaba como mínimo 650 puntos, mínimo, porque los ensayos me iban súper bien. Me fue horrible, me fue mal. Y en historia, que fue como lo que estudié desde cero y me gustaba y me empezó a gustar mucho, fue mi mejor puntaje. Y tampoco era un buen puntaje así como 100% para lo que era la prueba. Entonces vi los puntajes y dije, tocó, voy a tener que tomarme el año. Así tal cual, me puse a llorar, obviamente. Aquí está mi reacción, de hecho, siempre la publico en TikTok. Voy a dejar mi reacción acá. Me puse a llorar, cerré el computador y no quería nada con nadie. El hecho de tener que ver a mis amigos avanzar
en sus vidas y yo quedarme estancada en el punto de tener que rendir la prueba de nuevo. Era un caos, era horrible. Lloré, no me quise levantar de la cama y yo no soy una persona así, yo soy una persona que se levanta a las 6 de la mañana. Me sentí pésimo, 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 pésimo. Bueno, entonces tocó tomarme el año, obviamente, porque yo no iba a entrar a una universidad cualquiera, yo iba a entrar a la universidad que yo siempre quise desde los 14 años, en verdad. Yo entraba a esa universidad o simplemente no entraba. Así que le dije a mis cercanos, voy a tener que tomarme el año, entre lágrimas. Y estuve, yo creo que todo el primer semestre del año que me tuve que tomar, que fue el 2021, deprimida. Tuve que ir al psicólogo, a la psicóloga, tuve que avanzar sola, entender sola la situación en la que estaba, avanzar, no quedarme como estancada en el pensamiento de que chucha, me tuve que tomar el año, cagué, esta vez cagué. Y en alguna parte de mí tenía ganas de hacer un Studigram, que yo igual seguía harto de Studigrams el año pasado, seguía harto de Studigrams, entonces dije ya voy a hacer un Studigram porque no hay tantos Studigrams de historia, dedicados a historia, por lo general eran matemáticas, ciencias, entonces ya voy a hacer uno de historia. Y poco a poco empezó a llegar gente, dije ya necesito una motivación y mi motivación era historia. Entonces empecé a estudiar mucho historia, empecé a estudiar mucho matemáticas, pese a que me pidieran solamente 10%, empecé a estudiar muchas matemáticas, mucho, todos los días casi. Pero me propuse no estudiar tanto como fue el semestre que estudié el año que salí del colegio. Tips, si es que se toman el año o si es que están empezando a estudiar. 1, voy a partir por lo psicológico. ¿Ok? No se sientan mal si se tienen que tomar el año. Hay muchas personas que se toman el año opcional y eso lo he encontrado muy bien. Hay personas que lamentablemente no los dejan tomarse el año y en ese caso obviamente no sabría qué hacer porque eso es como parte de los papás o de los tutores de cada uno. Pero no se sientan mal si tienen que tomarse el año porque no les alcanzó el puntaje en la universidad que querían o en la carrera que querían. No se sientan mal por eso. Son etapas de la vida que a veces ayudan a crecer. No piensen que la gente a su alrededor está avanzando más que ustedes porque en verdad puede que no sea así. O sea, la universidad es otro mundo. Es echarse ramos, aprobar ramos. Hay personas que pueden hasta quedar en tu mismo año nivelados pese a que hayan entrado antes porque echarse ramos es una cosa normal, es algo normal que pasa en la vida. Siéntanlo como un proceso de crecimiento personal y eso fue lo que me pasó a mí. De hecho, el año que me tuve que tomar aprendí métodos de estudio, investigué métodos de estudio, pasé de ser una floja de mierda, porque eso era, a una persona muy estudiosa, organizada. En matemáticas estudié mucho y saqué un buen puntaje. En comprensión lectora subí como 70 y tantos puntos, 80 y tantos puntos, y en historia subí 70 y tantos. Y subí mucho mi puntaje. En matemáticas sobre todo, eso sí que la embarró, que subí muchísimo. Y eso al final ayuda también para la universidad, o sea, para las becas. Me ofrecieron beca para periodismo a mí y al final terminé entrando a Derecho. Pero piénsenlo así como un momento de crecimiento, o sea, véalo así. Y simplemente no se sientan mal por tomarse el año. Es un proceso, es parte de la vida. Y pese a que nada hayan querido, siéntanlo de verdad, siéntanlo como un avance en sus vidas, algo nuevo. Yo tuve la suerte de conocer gente. Algunos coincidieron siendo mis compañeros en la universidad también, mis compañeros de preu. O sea, un compañero de preu. Ahora, para el estudio, lo que yo les voy a recomendar es que al no tener un horario del colegio, eso para las personas que se tomaron el año, obviamente, o para las personas que ya egresaron del colegio. Como no tienen un horario predeterminado por el colegio, tienen literalmente todos los días libres. Métanse un preu, si es que tienen la posibilidad. Igual hay preuniversitarios gratuitos, hay preuniversitarios que de hecho yo tengo un código de descuento en un preu que igual es bueno. Yo lo usaría como complemento a otro preu, eso es lo que hice yo.
Voy a buscar preuniversitarios gratuitos y los voy a dejar acá. Y de todas maneras les voy a recomendar el preu en el que estuve yo, que es el preu Tesla, que barato no es, eso hay que decirlo. Barato no es, pero es muy bueno. Pues el preu Tesla, los beneficios que tiene es que pueden tener clases personalizadas, o sea, clases particulares con los profes que ustedes quieran. Creo que son un total de 10 clases, entonces si ustedes se sienten mal en historia en Guerra Fría, por ejemplo, pueden elegir un profe y tener clases con ese profe sobre la Guerra Fría. Así que eso por eso lo recomiendo muchísimo. Y bueno, entonces si se puede meter a un preu, háganlo, sirve mucho. Y si ustedes quieren estudiar por su propia cuenta, háganlo también, pero créense un horario, ya sea con o sin preu, créense un horario. Voy a buscar mi horario y lo voy a mostrar, lo voy a dejar acá. En verdad sale como que tenía estudio básicamente como desde las 6 hasta las 11 de la noche, pero no cumplía 100%. El año que me tomé me propuse no sobrecargarme de cosas para que no me pasara lo que les dije de que al momento de dar la prueba como que todo recayó en mí con la tortícolis, con el ataque de pánico, de ansiedad. Me tomaba mis tiempos, como que salía a caminar, salía a comer, cantaba, bailaba, lo que sea para distraerme de lo que es la prueba. No sientan eso de tener 100% la prueba en sus cabezas. No, descansen, que sea un 50-50, o sea, 50% estudio, 50% sus vidas. O sea, dedíquense, toquen la guitarra, canten, bailen, salgan a comer con sus amigos, salgan a carretear, hagan lo que quieran. Obviamente sin dejar de lado el estudio, pero eso, considero que el horario es muy importante y cumplirlo. Yo, por ejemplo, me ponía a esta hora voy a estudiar matemáticas, estudiar la materia de matemáticas, y hasta otra hora voy a, no sé, puedo hacer ejercicios de matemáticas o hacer un ensayo de matemáticas. Por lo general los ensayos los hacía los viernes y sábados, quizás domingos, pero no siempre cumplía. Idealmente hacer un par de ensayos por semana para ir practicando. Otro tip que les dejo es que si ustedes se tomaron el año y dieron la prueba, van a saber más o menos cómo es, pero siempre acordarse, y también para las personas que nunca han dado la prueba antes, acordarse y no hacer caso a las personas que dicen que la prueba es más fácil o más difícil, porque eso es una incógnita. Eso es totalmente una incógnita, 100% una incógnita. Nadie sabe si va a ser más fácil o más difícil que todos los ensayos que has hecho en tu vida. Entonces lo que yo hice fue hacer muchísimas guías como si fueran ensayos, pero en verdad era resolver guías. Hice muchas guías, ejercicios difíciles, fáciles, medianamente difíciles, lo que sea. Hacía de todo tipo de ejercicios, matemáticos, de historia y de comprensión lectora. Para comprensión lectora, un tip que les puedo dejar es hacer 2 o 3 textos por día. No ensayos, sino que textos. Literalmente hay libros PSU que traen como textos y sus respectivas como preguntas. Eso hacía yo. Ya sean cortitos o larguitos, da lo mismo. Hacía los textos todos los días. O día por medio para practicar, para si les complica un poco. Para practicar, para adecuarse un poco a lo que es la prueba de comprensión lectora. Bueno, no sé qué más decir en este video porque como que me fui a blanco, pero quizás haga una parte 2 si es que les interesa. Claramente esto de tomarse el año está en la perspectiva de cada uno, y también lo del estudio y todo eso. Quizás para algunos no tenga que ser un 50-50, para algunos tenga que ser un 100%, simplemente son mis recomendaciones y cómo viví yo mi año que me tomé. Así que eso. Les mando muchos besitos, muchos abrazos, que les vaya muy bien. Recuerden postular a todas las universidades que quieran, a todas las carreras, porque este año no hay un puntaje predeterminado. Entonces, si ustedes creen que no les alcanza, postulen igualmente, porque es una incógnita. Y eso, cualquier cosa, este es mi Instagram de estudio, mi Instagram personal. Nos vemos en un siguiente video.